Bueno, buen día a todos. Eh, Espero que anden bien, ¿no? Qué año que hemos tenido y bueno, han pasado ya sexto y estamos encarando el tema del trabajo final de carrera. La idea de esta charla es eh, tocar un tema que específicamente es el tema de la vivienda social, pero cuando hablamos de vivienda social estamos hablando, estamos hablando de ciudad, estamos hablando de barrio. Y, y es un poco tener alguna mirada ya más teórica de la complejidad del proceso y sobre todo para ustedes que están encarando la tesis o el trabajo final de la carrera. Y me parece que, que es un tema que tiene mucha actualidad y estamos convencidos que el futuro de la profesión del arquitecto va a tener que tomar con más seriedad y con más protagonismo este problema, que es un problema nuestro y es un problema de Latinoamérica y también es un problema general de los países que no lo tienen resuelto todavía. A veces se habla de la arquitectura contemporánea y se habla de ciertos aspectos que nos llegan a nosotros como información desde, desde afuera y de cierta manera nosotros somos conscientes que en nuestro territorio, en nuestro país, en la actualidad, como decía Carlos Fuentes, ¿no? El escritor mexicano, la modernidad pasó por el siglo XX por Latinoamérica, pero pasó de largo o hizo un impacto muy pequeño. Entonces, un poco tomarnos en este tema a reflexionar y ver la realidad ya con ojos de futuros profesionales y de futuros eh, ciudadanos también. Había un tema que, 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 que tiene que ver con, la ciudad y tiene que ver con la política y tiene que ver con la vivienda social y con el urbanismo y cómo se distribuyen las actividades en el territorio y que es un fenómeno que propio quizás sea un fenómeno propio de Latinoamérica, si bien en África y en Asia se dan, pero con más fuerza el tema de la ciudad informal la ciudad formal, ese contrapunto entre, entre esos dos espacios, sea fundamentalmente Brasil, México, después Colombia, Argentina, sean casi como los que han sufrido este fenómeno incrementado, si bien empieza a surgir a partir de la década del 30, ¿no? Con un incremento ya vertiginoso hacia la segunda posguerra, ¿no? A partir de la década del 50, del 60, se va dando casi como una institución nueva al cual el urbanismo no le ha encontrado la vuelta todavía. Es más, las leyes se hacen y no se contempla esa gran cantidad de espacio. Bueno, lo vemos ahora en la actualidad con el desastre que fue la toma de Guernica y la gendarmería y todo eso que parecía de la época de las cavernas, más o menos la situación, ¿no? De las topadoras arrasando a las casillas. Y es un tema muy serio para tomar en cuenta y que es una deuda pendiente y que seguramente la profesión del arquitecto insertado en organismos públicos va a tener que tomarlo con seriedad y con un nivel teórico necesario. Nosotros decíamos que en la ciudad formal el sistema era, hay un master plan, ¿no? Se proyecta, después ese master plan se hace ley, después el arquitecto lo proyecta, el barrio, las casas se construyen, una vez que está el final de obra se habita. Ese es el proceso lógico de la ciudad formal. Dentro de ese proceso, además, dentro de la profesión, sabemos que hay cosas, obras que se hacen sin toda esa línea, pero esa sería la estructura teórica de la profesión de arquitecto y un poco lo que uno hace en la facultad.
con el master plan, ¿no? Y cómo debería ser. Ahora, el desafío es cómo revertir eso, porque hay gran porcentaje de la ciudad que es inversamente proporcional. Es un ciclo inverso, decíamos nosotros, y se ve, es al revés. Primero se instalan, se habitan, ¿no? Luego esa instalación, esa toma, llama a un blanqueo de la estructura, a un blanqueo normativo, luego se proyecta a través de la urbanización, vamos a ver, de los asentamientos, y luego recién a lo último se legisla o se da la propiedad. O sea, son dos circuitos en sentido inverso, ¿no? Que conviven y que entran en una crisis enorme. Bueno, me parece que uno de los desafíos, y encima ahí donde están las necesidades, o sea, ahí donde, por otro lado, está donde estaría el trabajo necesario para esa cantidad de profesionales que están saliendo anualmente de nuestras facultades públicas. O sea, ahí está la necesidad. Hay 4.400.000 viviendas de necesidad, y entonces es un poco ese desafío, cómo insertarnos nosotros como arquitectos, como profesionales en el campo, ya sea de ONGs o en el campo del Estado, de los ministerios de hábitat, ministerio de vivienda, municipios, ¿no? Ley del hábitat, para entender estos procesos y desarrollar un poco un sistema de vivienda social, un sistema urbano de manejo del suelo, de manejo de la ampliación urbana de las ciudades, y prever estos, estos, esta situación. Por un lado, decíamos ahí en un artículo que salió a principio de año en la revista del Colegio de Arquitectos, decíamos también otra cosa, que era que, por un lado, la Constitución del 94 de la Argentina, creo que es el artículo 14, dice que todo ciudadano que habita el suelo argentino tiene derecho a una vivienda digna, o sea que es un derecho constitucional la vivienda digna. Y por otro lado también hay otro artículo, también del Código Penal, de donde dice que si un tipo intrusa un terreno que no es de él, sea propiedad privada del Estado, estaría cometiendo una ley, un delito, etc. Con lo cual, es como que nosotros decíamos ahí que como que se rompe esa especie de contrato social entre el Estado y la población, porque el Estado no cumple su deber de brindarle a cada poblador una vivienda social digna, una ciudad, una educación, una salud, y por el otro lado, el poblador, al no poder recibir eso, y seguramente con estas situaciones de la pandemia explotó el tema, ¿no? El hacinamiento en la vida cotidiana, en la situación, en donde, bueno, explotó esto. Hoy tenemos la toma de Guernica, que bueno, no fue resuelta, pero fue suspendido un poco el tema, y tenemos en la ciudad de La Plata el área de planeadores, que son como 162 hectáreas, ¿no? Hay un planito ahí en esta imagen donde tenemos esas 118, 120 asentamientos periféricos en la ciudad de La Plata. Con lo cual, también lo vemos dentro del plan de La Plata, Plan 2030, en cualquier desarrollo urbano de una ciudad o de un master plan de crecimiento urbano. Si no se resuelve este tema también, si no se incorpora este sistema, cualquier plan urbano que uno haga no funciona. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, el plan 2030 tomaba el área de planeadores como un futuro proyecto de urbanización, etcétera, etcétera, pero la lentitud, los 4 o 5 años que pasaron sin hacer nada, o sea, sin ejecutar, sin producir directamente obras sobre el espacio, llevó que esas 160 hectáreas a veces sean un problema, ¿no? Entonces me parece que también trae un poco esa idea que
lo decíamos con Leandro también en un encuentro que tuvimos, que con la planificación no alcanza, que en realidad se necesita también ejecución por parte del Estado, ¿no? El tema de urbanizar y transformar en los bordes urbanos tierra rural en urbana y administrarla y trabajar sobre el tema de las densidades. Y bueno, y esto no es nuevo, porque cuando seguramente ustedes lo han visto en historia de la arquitectura, pero vamos a repasar un poquito. Uno podría decir que muchos teóricos están convencidos que el presupuesto teórico original que dio origen a la arquitectura moderna fue fundamentalmente la vivienda social. O sea, todos los arquitectos modernos cuando se iniciaron en la problemática de la nueva arquitectura, y el caso más ejemplar es el de Le Corbusier. Le Corbusier, cuando plantea los 5 puntos para la arquitectura, lo hace en el Congreso del CIAM del año 29, y la primera vez que él plantea los famosos 5 puntos de la arquitectura lo hace para la vivienda social en la exposición de Weizsäcker. Con lo cual, el problema del urbanismo en relación a la vivienda social, ¿no?, explota en la revolución industrial con los hacinamientos y las epidemias que se dieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y el presupuesto teórico, por eso que hay casi, decíamos el otro día, que uno podría armar una materia vertical que sea vivienda social, ¿no? Está bien que nosotros en los talleres de arquitectura, nosotros siempre damos un año, todos los años damos casi un tercio o la mitad del año está desarrollado la vivienda social, pero hay todo un aspecto teórico que es enorme. Ustedes ya han visto ejemplos en Sesto, han visto a Viva Berlín, han visto Barcelona, han visto también creo que la Villa Olímpica, el proyecto de Leandro. Y bueno, y ahora la idea de esta charla es, desde el punto de vista de la comprensión de este tema, hacer un pantallazo muy general y hacer como un barrido del problema. Decíamos que allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen los slums, ¿no?, que son o los conventillos o los tenements en Estados Unidos, que es la vivienda insalubre en las periferias pegadas a la fábrica. Un poco en nosotros este proceso paralelo al proceso de industrialización y de tecnificación del campo, ¿no? Es un proceso que tiene que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Fíjense que también se está hablando, va un tema al lado del otro. Por un lado, fíjense lo que está pasando, ¿no? La famosa toma del campo en Santa Fe, en Entre Ríos, y que tiene que ver también con un sistema de explotación más artesanal del campo, que eso, la industrialización del campo hace que también que la gente del campo tenga que emigrar hacia la ciudad, y cuando llega a la ciudad se forman los asentamientos, pero además con lo peor de todo, que en un momento, por lo menos en la revolución industrial o en la década del 40, del 50, por lo menos la ciudad resolvía el tema porque la industria funcionaba, la fábrica funcionaba. Acá pasa que además se llega a la ciudad y la periferia está sin producción, sin trabajo. O sea que el gran problema que tenemos desde lo social y de lo espacial es enorme. Por eso, que es un tema que no está resuelto, que tiene un siglo ya de la problemática y no está. Todavía se pone nuevamente en debate, y eso me parece interesante y me parece que es una oportunidad muy linda para que en este trabajo final de carrera quizás podamos retomar este problema. Y es como decíamos hoy, no es que sea un problema solamente de un sector o resolver una unidad de vivienda, sino que es un problema que tiene que ver con esa relación entre centro y periferia,
centro y periferia, entre campo y ciudad, o entre ciudad formal o ciudad informal. Y aparecen alternativas, algunas que se llevaron a cabo y otras teóricas, desde esa revolución industrial o ese gran impacto que ha tenido en el espacio como nunca, ¿no? El desarrollo del capitalismo y la transformación del espacio en una mercancía más, y alternativas que fueron manejadas de manera muy, muy significativas por algunos teóricos, ¿no? A mí me gustaba siempre mostrar esta ciudad, New Lanark, de Robert Owen en Escocia, ¿no? Que paralelamente a la imagen, fíjese, la imagen que se daba en las periferias de las ciudades, Liverpool, Glasgow, Londres, ¿no? Una periferia en relación a las primeras industrias textiles, a las primeras industrias de manufacturas, la industrialización de los objetos, las fábricas a máquina a vapor, ¿no? con carbón, contaminación, hacinamiento. Hubo un tipo que dijo, bueno, ¿no? A la izquierda, hago una fábrica totalmente ecológica, una fábrica de una hilandería en Escocia, que fue Robert Owen, que además fue un filósofo, fue un industrial también, filósofo, arquitecto, urbanista, y bueno, y pensó en la energía del agua, ¿no? Generando como molinos hidráulicos, y armó ahí este pueblo que hoy es patrimonio de la humanidad, en donde convivía una fábrica, convivía escuela, convivía vivienda social, convivía una iglesia, convivía la naturaleza, o sea, cómo ante un problema eh, la razón o el proyecto lo puede resolver de manera satisfactoria. Y sin lugar a dudas, estas ideas que son de ideas de Robert Owen, de Fourier en Francia, algunos se fueron también en Estados Unidos, pero que generaron la estructura teórica de lo que va a ser después el movimiento moderno, sin lugar a dudas, que es esa vuelta del hombre con la naturaleza, que es esa vuelta del hombre con el sistema productivo, ¿no? Y que en ciertas maneras se logró en algunos lugares y en otros lugares está todavía el desafío, ¿no? Este campo fue enorme, el, el, el cambio en la profesión y en la manera de meter en debate estos temas. ¿No? Hasta ese momento se estaba pensando en los órdenes clásicos, se estaba pensando en edificios solamente representativos por parte del Estado. Digo, estoy hablando del rol del arquitecto, ¿no? Y aparecen estos problemas sociales, estos problemas de distribución de la población en el espacio, y, y, y aparece este pensamiento proyectual que a nosotros nos encanta y que no nos cansamos de repetir, ¿no? Cuando decimos de la habitación al proyecto urbano. Y en esta lámina está este pensamiento que a nosotros nos gusta poner de ejemplo. Recién hablábamos con Leandro, ¿no? Esa idea de que todo proyecto, ya sea desde la unidad de habitación, de lo chiquito, de la célula, a la manzana, al barrio y a la idea de ciudad, el master plan, tiene que estar relacionado en las partes y el todo. Y es lo que hace hacia el año 25 a nivel teórico, Le Corbusier, cuando plantea la ciudad del futuro, y está planteando todo, ¿no? Está planteando qué tipo de casa con patio de altura, le dice 12 metros por 15, ahí mete un duplex en L, retomo la idea de casa con patio, ese duplex se inserta en un sistema de calle aérea, uno arriba de otro, ese sistema arma una manzana rectangular, esa manzana rectangular arma un barrio, ese barrio arma una ciudad, esa ciudad se conecta por medio de autopistas con un puerto, con un sistema productivo, con un parque, con una totalidad, ¿no? Un poco estaríamos resumidos prácticamente el tema. Y fíjense que cuando estamos hablando de vivienda social,
estamos hablando de master plan, estamos hablando de distribución de actividades, estamos hablando de un montón de temas. Un poco nos planteábamos un tema interesantísimo también para desarrollar en TFC, que es ese, ¿no? Partir de la vivienda social y relacionarlo con un todo. Y esto fue lo que pensaron todos estos grandes pensadores, y con diferentes corrientes de pensamiento. Yo ahora voy a ir un poco a la génesis de esto. Y la génesis, sin lugar a dudas, sigue estando en Inglaterra, que es donde estaba el problema, ¿no? Surgió el problema, donde surgió ese desarrollo de la revolución industrial, surgió también en el campo de Inglaterra ciertas soluciones. No nos olvidemos que fue en Inglaterra donde Marx y Engels, y Marx estaba instalado en Londres, en la biblioteca de Londres, escribiendo el Capital. O sea, también fue en el mismo Inglaterra donde surgió la posible solución teórica al problema que se estaba viviendo, que era la creación de esos slums, de esas viviendas, de esos hacinamientos. También fue en Inglaterra donde surgieron las primeras epidemias, la fiebre amarilla, de ahí se empezó a distribuir por el resto de Europa. Pero aparecen de una manera muy, muy interesante, primero, pensamientos teóricos totalmente abstractos o de diagramas. Por ejemplo, a la izquierda está el famoso libro de Ebenezer Howard, ¿no? Que se llama La ciudad jardín, ¿no? Digamos, la ciudad del futuro, donde Howard plantea, ¿no?, un sistema de ciudad jardín que fue de una influencia enorme en la ciudad jardín. Más, hoy cuando uno está mirando las periferias de Buenos Aires, los barrios cerrados, todos esos barrios cerrados tienen la influencia en el diagrama de Howard de la ciudad satélite o la ciudad jardín, ¿no? Después los americanos lo llevaron a la práctica, después los sudafricanos también para protegerse de la ciudad amurallada, y nosotros con los barrios cerrados, pero la ciudad jardín tiene su origen en esa idea, y ese diagrama de ciudad jardín, con un gran parque en el centro, y de ciudades ordenadas por parques y avenidas y grandes espacios verdes, lleva a la construcción después, durante el siglo XX, del sistema de ciudad jardín a partir del tren, a partir de la estación. Nosotros también tenemos en Argentina ejemplos en el conurbano, por Hurlingham, por Ciudad Jardín, en el Palomar. Bueno, hay un montón de ciudades jardines traídas por los ingleses en la periferia nuestra, qué sé yo, Banfield, Temperley. Hay un montón de ejemplos que tiene que ver ese sistema de tomar el tren y de tomar esa nueva relación con la naturaleza. Esa idea de ciudad jardín también es tomada por los alemanes, ¿no?, a partir de la Siedlungen, y es tomada directamente por Le Corbusier también, ¿no? Pero llevándola a una ciudad jardín en altura. Me parece que esa idea también tiene que ver con esta idea de master plan que estamos pensando, y que tiene que ver las partes con el todo. La versión alemana de la ciudad jardín de los ingleses son lo que llamaban las Siedlungen o colonias de vivienda, que ya tienen una intención que es bastante articulada, donde se articula vivienda colectiva con vivienda individual. Eso me parece que es un plan bastante interesante para también pensar en las periferias nuestras y de qué manera están articuladas, ¿no? Y las que ven con techito rojo son triplex, son viviendas de terrenos muy, muy finitos, ¿no?, que algunas tienen 5 de ancho, algunas tienen 6,60, que son viviendas con lote, con huerta atrás, ¿no?, con lotes muy, muy finitos. Esas son las que tendrían que ser como viviendas colectivas, pero con terreno propio. Y las que tienen techo gris son viviendas en altura, sin ascensor, ¿no?, una escalera, ¿no?, una escalera cada 2 viviendas, son viviendas
y con doble orientación. Tienen 4 pisos de altura. Y porque todas las colonias de vivienda de los alemanes, además tiene que ver, esto lo pueden estudiar, hay muchísimo escrito, el arquitecto está metido dentro de la estructura política y de la estructura social de estas cooperativas de desarrollo de vivienda que después los uruguayos le hicieron, le llevaron adelante de manera genial en Montevideo, que son las cooperativas. Son cooperativas, ¿no? Formadas para, dependiendo de organismos del Estado, para la construcción de vivienda y de desarrollo urbano. Pero fíjense en cómo está proyectado el crecimiento de la ciudad, ¿no? Está proyectado y está pensado con un cierto equilibrio intravuelta entre la naturaleza y la vida cotidiana, elemento que había perdido, ¿no? La revolución industrial que había llegado. Y por lo general lo que tiene siempre es una gran avenida que anda por acá, siempre tiene una avenida en donde va el tranvía o el subte. Esa avenida tiene densidad alta, son los sistemas de conexión con la ciudad, una gran plaza de acceso, acá está el equipamiento, y igual que en la ciudad jardín, el centro o la plaza ya no es la plaza cívica, la plaza dura, la plaza de Ágora, sino que es el parque, es el jardín, ¿no? Esta sería un poco la teoría alemana. Bruno Taut y Martin Wagner fueron un poco los que hicieron estos grandes colonias de vivienda. Hay 3 que son muy importantes, que es la cabaña del tío Tom, Britz, la famosa Britz, que es la herradura, y después Walter Gropius diseña uno muy lindo que es para la fábrica Siemens, ¿no? También me parece que está muy a lo que uno podría hacer. En un momento en la Argentina, en la época de Alfonsín, con la llegada de la democracia, hubo una serie de Fonavis, que se llegaron a construir algunos. Eduardo Privo construyó, creo que llegó a construir uno en Catamarca, en donde se trabajaba con este sistema, que es muy adecuado. Yo diría que es adecuado, porque es vivienda colectiva sin ascensor, y la mezcla de vivienda colectiva con una vivienda individual muy apretada, ¿no? De triplex o de duplex. Y daban realmente unas composiciones muy interesantes. Pero digo, desde el fin de la década del 80 hasta ahora, hace, ¿no? 40 años que en Argentina de esto todavía no se habla. En la otra línea, también muy fuerte, ¿no? No nos olvidemos que el tema de la vivienda social era el supuesto teórico de todas estas democracias sociales, estos socialismos y estas democracias que surgieron entre la Primera y la Segunda Guerra. También hacia finales de la década del 20, hacia el 27, los Hof, los patios, el Karl Marx Hof de Ems es uno de los más emblemáticos, pero Viena tiene dentro de la trama y en el borde, este es el borde de la ciudad de Viena, ahí ven, ¿no? Ven el primer anillo con las vías en la estación, ¿no? El Karl Marx Hof ya es hasta la vivienda social usada hasta como propaganda política, ¿no? Tiene como ellos decían, es el palacio del obrero, y la idea era replantear la tipología de palacio barroco, ¿no? Pero transformado en vivienda social, ¿no? Tiene todo un contenido enorme, la forma y el significado de estos palacios del proletariado, como dice digamos, el libro la Viena Roja, el Palacio para los Proletarios. Y la vivienda es también muy sencilla. En este caso es una escalera y es back to back, vivienda doble crujía. Es una escalera que entra a 4 viviendas. Están separadas por un muro. O sea, pero dan una vivienda hacia afuera, hacia el espacio urbano, y otra vivienda da hacia los grandes hof, los grandes patios, ¿no? También cómo lo interpretaron. Ya vimos cómo lo interpretaron los ingleses, el problema, cómo interpretaron los alemanes, cómo interpretaron los vieneses, que también estaban medios ahí como los alemanes. Y los holandeses también, en una escuela de Ámsterdam, Leclerc fue uno de los que llevó adelante junto con Berlage, un poco también todos los pasos de lo que como debe ser, ¿no? Desde el Estado se planificó el crecimiento de la ciudad de Ámsterdam
con el famoso plan Arlash, ¿no? Plan de Ámsterdam Sur, plan de Ámsterdam Este, o sea, se planificó el crecimiento de la ciudad. Cuando se planifica el crecimiento de la ciudad, se determinan densidades, se determinan tipos de arquitectura, se determinan, bueno, en este caso se hacía una arquitectura muy artesanal y muy tradicional, muy expresiva, el uso del ladrillo, el uso de los materiales, mucho detalle también. Y todo esto que estamos viendo es todo obra construida por el Estado, ¿no? Son viviendas que en muchos casos ni siquiera son propiedad de la gente que habita, siguen siendo propiedad estatal. Pero la escuela de Ámsterdam también tiene también una idea de reconstruir la trama urbana, reconstruir la manzana, y, y habla de esto del tejido mixto. Me parece que es muy interesante traer el ejemplo, porque lo que hacen los holandeses es reconstruir lo que es muy nuestro esto, conviviendo, en este caso está conviviendo, acá donde está, acá estaba el correo, acá hay una escuela, esto es vivienda, ¿no? Y este es otro equipamiento, ¿no? Entonces, como en una manzana empieza a convivir el tema de la vivienda social con el sistema de vivienda, ¿no? Entonces está todo pensado, las partes y el todo. Bueno, estos ejemplos que vimos, como desde el Estado, como el arquitecto, trabajando dentro de los organismos del Estado, dentro de las cooperativas de vivienda, dentro de la planificación estatal, solucionaban el problema de vivienda, ¿no? Acá tenían la ciudad a su disposición, en el sentido que la ciudad era proyectada y la ciudad es planificada y es construida, ¿no? Por el Estado y luego es habitada, ¿no? Está claro que luego, una vez que está este edificio terminado, el habitante habita y transforma. Por otro lado, eh, también se van dando, eso se da muchísimo, desarrollistas, los mismos empresarios que tienen su fábrica, que empiezan también a ver necesario resolver también el problema de la vivienda al, al, para la población que va a trabajar en sus industrias. Que Pesac era un gran industrial que también apostaba a la arquitectura moderna, amigo de Le Corbusier, que para su fábrica le pide a Le Corbusier que genere las viviendas obreras para sus habitantes. Y se genera un famoso barrio obrero de Pesac, ¿no? Este barrio luego es habitado y la historia lo va transformando también. Y acá aparece también otro de los temas que está un poco ahí en la imagen de abajo a la derecha, que tiene que ver con imágenes que están apareciendo y aparece todo un desarrollo teórico de hasta dónde la arquitectura moderna, hasta dónde llega el proyecto de una arquitectura moderna, de un barrio de interés social, cuando después el que lo va a habitar es un usuario que lo va a ir transformando con el tiempo. Aparece el barrio obrero de Pessac de Le Corbusier, aparece transformado por diferentes moradores o diferentes participantes, que abre una, una, una visión también que la vamos a tocar más adelante cuando hablemos del Previo Perú y cuando lleguemos a la Vega, ¿no? Aparece, bueno, el barrio de Pessac, donde Le Corbusier plantea también nuevamente la diferenciación de tipologías, algunas, estas son viviendas con terreno y que tienen en la planta baja los talleres, porque pasaba igual que pasaba cuando aparecían las viviendas de los obreros en muchos lugares de acá de Argentina, pasaba la gente que trabajaba, los obreros que trabajaban en los talleres de Gambier, por ejemplo, en la Avellaneda, que ese obrero calificado, tornero o mecánico, también después tenía en su casa la posibilidad de tener un taller y de generar piezas o de generar trabajos desde su
su taller propio para ya sea para la fábrica o para el barrio. Con lo cual se empieza a dar esa integración también entre la vida y el trabajo, y dentro de esa unidad de vida y esa unidad de unidad de espacio que decíamos. Hoy decíamos que también el desarrollo de la vivienda social le llevó a muchos de los arquitectos modernos la necesidad de replantear. Y cuando uno estudia los 5 puntos de Le Corbusier, que por lo general en los talleres nos dan como que la Ville Savoie o la Casa Cruchet, pero en realidad cuando él pone en práctica los 5 puntos, lo pone para la vivienda, de la vivienda mínima desarrollada en la Weissenhof, ¿no? En donde en esta vivienda de 45 metros cuadrados, Le Corbusier demuestra que pueden vivir 6 personas, ¿no? Con la planta libre, la movilidad de esos muebles, ¿no? Que se cierran de noche y se abren de día. Entonces esos 5 puntos están aplicados también a este problema. Como también toda la escuela de la Bauhaus, sobre todo cuando fue dirigida por Hannes Meyer, ¿no? También el tema de la prefabricación, el tema del sistema. La Bauhaus construye en escala 1 en 1 un barrio, empezó el Torten, el barrio Tortens, que está ahí a la izquierda, ¿no? En donde ese barrio de vivienda combina, ¿no? Ya las ideas de neoplasticistas, de composición, de ideas urbanas y esa idea de, de ruptura de la caja a nivel urbano, pero bueno, está toda la vanguardia pensada en el contenido social y el rol social del nuevo arquitecto, ¿no? Y aparece en este sistema de vivienda, hacen una vivienda prefabricada, la hacen también para la exposición de la Weissenhof, no está tan publicada, pero fíjense que esta vivienda que hace Gropius, también para la Weissenhof, da la posibilidad, por medio de este sistema, de entrada de acá y de entrada de acá, que este elemento de la vivienda pueda trabajar para el exterior, o sea, pueda ser un lugar de trabajo o taller, y también da la posibilidad, por medio de esta escalera, que esta vivienda pueda ser una vivienda en planta baja y una vivienda en planta alta. O sea que está pensado toda la complejidad social que tiene esta vivienda de interés social. Los barrios de Ulm, en Rotterdam, también, ¿no? En este caso, la vivienda más pequeña, en el sentido de que son pequeñas parcelitas, ¿no? Sigue siendo la vivienda en planta baja, con terreno muy pequeño, pero cómo está articulado esto que nos gusta decir, ¿no? Las escalas del proyecto, ¿no? Cómo está pensada la escala del proyecto y la escala de este barrio, que es formidable, ¿no? El tema de las diagonales, de las esquinas con los negocios, los comercios acá, la métrica, ¿no? El tamaño de esos 5 metros de ancho, el concepto de vivienda mínima, el concepto del equipamiento urbano, la plaza, la escuela, el centro social, ¿no? Cómo está todo pensado, el proyecto, la idea del plan y el desarrollo, ¿no? Luego después lo que hace UD es desarrollar en profundidad una unidad, pero esa unidad está inserta en este pequeño tejido, ¿no? Este pequeño barrio, ¿no? que tienen un enorme valor. Y después, el salto que damos, ¿se acuerdan cuando vimos ese esquema de Le Corbusier, ¿no? Como Le Corbusier iba trayendo la idea de la ciudad jardín, la idea de ese nuevo pacto entre estructura urbana y naturaleza, ¿no? Esa destrucción que él dice teórica de la ciudad esta, ¿no? De la ciudad del siglo XIX, esa ciudad de calle hacinada, de falta de sol, y la propuesta de una nueva ciudad formada por la unidad de vivienda, Marsella, los bloques nuevos de TIM 10, en altura, y el concepto de que todo el verde es como un parque continuo. Y esa idea teórica que veíamos ¿no? Vamos a volver atrás, ¿no? Esta idea teórica de Le Corbusier,
¿no? Traída de acá, traída de la idea de Ciudad Jardín, es tomada, digamos, a ver, ¿por qué se pasa de este ejemplo al otro? Se pasa por un problema también cuantitativo, un problema de número, ¿no? Esta ciudad tiene el doble de densidad, o el doble, 2,5 más de densidad. Y en ese sentido también hay que tomar el número, ¿no? El decir, bueno, decimos, bueno, estoy metiendo más gente, estoy ocupando menos territorio y al mismo tiempo estoy generando más espacio verde absorbente. O sea, es un invento, es una fórmula científica fenómena a lo que logra. Y toda la reconstrucción de Europa y el desarrollo de Estados Unidos y de Argentina también, uno podría decir que la década del 60 Argentina, los mega conjuntos de vivienda también tomaron esta idea de irnos en altura, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un famoso, no lo traje ahora a la clase, pero está en el libro de Gropius y está en el CIAM del año 29 también, en donde Gropius llega a la conclusión que lo óptimo para el desarrollo de la vivienda social y mantener óptimas condiciones de iluminación, de ventilación y de espacio verde son edificios nominales de 10 pisos de altura. O sea, están hablando de 10 para arriba, de 10 pisos para arriba, y ese es un poco el presupuesto teórico de la arquitectura de posguerra, a partir de la Segunda Guerra, a partir de la década del 50 y el 60. Hoy va a haber justamente dos trabajos finales de carrera que están desarrollados en París y están desarrollados justamente en una periferia que tiene que ver con toda una periferia formada por este tipo de arquitectura de estos edificios. Y me parece que es una alternativa del barrio Rockhampton en las afueras de Londres, donde continúa un gran parque, ¿no? Como continuidad del parque, están armando este tipo de arquitectura. O en la reconstrucción de posguerra de Londres, esto está ahí, está muy cerca de Notting Hill, ahí cuando la famosa película, ¿no? Está este barrio en Harfield State, en donde fíjense cómo el cambio de paradigma es muy significativo, ¿no? Esta es la ciudad, ¿no? Es ciudad bastante interesante también, clásico como fue crecido Londres, fin del siglo XVIII, todo el siglo XIX, lotecitos, estos son lotes de 666, ¿no? Todo el Londres está hecho lotes de 666, 666 y una tipología de terrace house, ¿no? Row houses, como decían los ingleses, pero como en el contrapuesto a este tejido, este tejido urbano, ¿no? Del verde, la orientación, ¿no? al sur, ¿no? Este giro por el tema del sol, o sea, es un cambio de paradigma enorme, y esta idea de calle aérea y de 10 a 12 pisos de altura, la famosa escuela que tiene este barrio, que es esta que está por acá, está la escuela, ¿no? Que es hecha por un arquitecto inglés moderno. Y bueno, de vuelta, toda esta idea de las partes y el todo, y este nuevo paradigma, ¿no? Teniendo en cuenta esa idea del Corbu, ¿no? Esa idea de este dibujo que hace Le Corbusier, ¿no? Es decir, no a la ciudad corredor, a la ciudad en sombra, y esta nueva ciudad de la torre en el parque, la torre en el verde, ¿no? Digamos un paradigma eh, histórico, llevado, y teórico, y llevado a la práctica de diferentes maneras, diferentes interpretaciones. Fíjense la fuerza de una teoría, ¿no? Porque algo que en el caso de Le Corbusier había quedado en una ciudad ideal o en un plan de reconstrucción de París, o es un poco una espacialización de esa ciudad que decíamos hoy, ¿no? Cuando las partes y el todo, acá está el inmueble de Villa que veíamos, por acá, o por ahí, de esta ciudad para 3 millones de habitantes, y cómo, este es el caso acá a la izquierda, el caso de Manhattan, adentro de la ciudad de Nueva York, adentro de la isla, ¿no? Como la vivienda posguerra, la vivienda de los combatientes de la Segunda Guerra, se fueron premiados con estas torres ya de 20 pisos de altura, estas cruces, en el parque, ¿no? Es un paradigma también, pero también está pensada en las partes y el todo, porque Robert Moses parten de una tipología
muy parecido al pensamiento moderno de Le Corbusier, es igual, la manera de pensar de estos americanos es igual a la manera que pensaba Le Corbusier, ¿no? Piensa una tipología, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es lo óptimo de unidad de vivienda para, ya que tengo una torre, ya que van a 20 pisos de altura, ¿no? Creo que tienen 16 y a 21 pisos de altura, digo, bueno, ¿cómo ahorro ascensor? No quiero tener calle aérea. Y entonces digo, bueno, hago una torre y lo que hago es tratar de optimizar el ascensor, entonces aparecen estas tipologías en cruz, y esta cruz lo van usando, ya sea, las puedo ir poniendo una al lado de otra y formo estas tipologías, ¿no? Giro, ¿no? O las puedo ir poniendo en tira, o las puedo ir poniendo sueltas, y esto me da que yo de un ascensor puedo entrar a 8 unidades. Y cada vivienda tiene dos caras libres, ¿no? Es formidable cómo la parte me condiciona el todo, y el todo me condiciona las partes, ¿no? Este es creo que es el barrio más interesante de todos estos, el Stuyvesant Town, ahí cerca de Wall Street en Manhattan, y cómo tiene una planta muy barroca, y tiene unos espacios interiores formidables, porque hay un lago, hay un parque, y vuelve a tomar esa teoría inicial del movimiento moderno, que son las torres en el parque. Diríamos, a ver, hay mucho de lo que hemos hecho este año en, en sexto que tiene mucho que ver con esto, y bueno, está bueno en esta línea ir llevándolo adelante. En esta teoría también Mies van der Rohe con Hilbert Seyer en Detroit también lleva esta idea del movimiento moderno a América, y hace este complejo que a Claudia le gusta mucho, tiene una linda foto, siempre creo que tiene fotos, hay unas fotos muy lindas de Detroit, de este complejo también, articulado en tipologías de vivienda individual con terreno, dúplex muy chiquitos, muy finitos, que conforman estas tiras de vivienda, y vivienda en placas colectivas, ¿no? También, y el parque, por supuesto, ¿no? De vuelta, está en la teoría, fíjense cómo se sintetiza Mies van der Rohe, ¿no? La teoría del llevado de esos viejos Siedlungen alemanes, que él los conocía bien, esa mezcla, ¿no? Entre algunas unidades de vivienda con terreno, ¿eh? Pegadas, de row houses, y otras unidades de vivienda en altura. No es, son los 4 pisos de los Siedlungen, son placas laminares, ¿no? Que tienen 22, 25 pisos de altura, pero también son alternativas al, a, la, a esa a ese problema. Y, y esto para nosotros generó, ¿no? Estamos hablando de esa idea teórica inicial del movimiento moderno que viene del siglo XIX, que se consolida en estos momentos teóricos de la primera posguerra, en la segunda posguerra, y eso generó un paradigma teórico que y lo vemos hoy. Ahora vamos a ver ejemplos de ya del siglo XXI, o de ahora, de 2010. Y bueno, ya está como consolidado estos, el Renzo Piano en Trento. Si ustedes analizan este proyecto de Trento, van a ver que tiene partes de todos, ¿no? Va sacando, ¿no? La densidad y la escala apropiada de los Siedlungen alemanes. De repente tiene la capacidad y la escala de los patios de los Hof, pero al mismo tiempo tiene esa idea urbana del parque de Corbusier, y también tiene esa complejidad de establecer un proyecto urbano, porque acá está estableciendo todo. Esto es una antigua fábrica Michelin en Trento, fábrica de neumáticos, transformada en parque urbano y vivienda de interés social. Pone un museo que anda por acá, bueno, aparece el equipamiento, aparece lo social, y aparece inclusive hasta un parque que se eleva y llega al río, ¿no? A partir de esta plaza, y donde acá cruza la autopista. Pero yo traía este proyecto porque también la escala de este proyecto es muy interesante para lo que es un trabajo final de carrera. Prácticamente es como
cómo Renzo Piano, ¿no?, inserta en un master plan, que es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, en sexto. ¿No? Acá está el master plan de Trento, master plan de ese vacío, ¿no? Ese vacío que es la fábrica de Michelin, que se levanta, que se va, ¿no? Como uno diría acá, bueno, se levanta el hipódromo, se levanta los talleres de Gambier, se levanta la plata carga. Esa estructura industrial queda obsoleta o en el caso de Europa la deben trasladar a Corea o un lugar de la mano de obra más barata. Pero se traslada. Y se transforma en parte de una nueva ciudad. Aparecen el master plan, aparecen las calles que son pasantes, por un lado, aparecen las calles que son peatonales, por el otro, aparecen la determinación de los espacios verdes comunes, aparecen los equipamientos que andan por acá aparece una preexistencia, otro equipamiento que anda por acá, y en función de esto determina, supongamos que desarrollo un edificio, que es lo que hace Renzo Piano, y cuando desarrolla empieza a entrar en este tema, ¿no? Acá está ahí el TFC nuestro, ¿no? Llego de la totalidad del proyecto, lo urbano, el paisaje, lo social, lo tecnológico, y termino en este corte, ¿no? Que esto es un edificio ya incorporado a las nuevas tecnologías, a lo sustentable, a la utilización de la madera, a la utilización de energías renovables, acá está todo, ¿no? Pero un poco serían lo que nosotros decimos las escalas del proyecto. Esto también es otro plan desarrollado en París, que está recién terminado, que tiene que ver con una estructura de área almacena que está por encima de unas vías de ferrocarril. Abajo de esto queda toda una playa ferroviaria, ¿no?, que se transforma en un subte, o sea, que queda tapado, queda funcionando en muchas partes, y sobre estas se mantienen algunas preexistencias, y sobre estas estructuras se va armando también de vuelta. En este caso se arma lo que llaman los franceses manzana abierta. Se hace un plan para cada manzana, que eso lo hace por Saint-Par, que es un arquitecto francés. Él hace un plan de manzana abierta, y luego muchos arquitectos, diferentes arquitectos, proponen diferentes proyectos, o toman cada uno de estos trabajos de vivienda, ¿no? Acá se ve la variedad de proyectos que tiene cada arquitecto, ¿no? También, ¿no?, podría ser tranquilamente el caso nuestro, y es muy parecido a lo de Renzo Piano en Trento, ¿no? Hay un master plan, ¿no? Hay un master plan, y después cada arquitecto, en el caso podría ser un grupo, toma uno y desarrolla uno, sin pensar que va a tener que desarrollar la totalidad, o que van a ser cada una de estas manzanas van a ser iguales, ¿no? Fíjense la diferencia que el master plan acá son todas azules, que es como una primera idea normativa, ¿no?, que plantea el proyectista del conjunto, pero luego después, cuando esto concluye, como hay particularidades y hay subjetividades de cada arquitecto, y siguiendo la idea va a ir quedando esta ciudad hecha de manera articulada y hecha de manera por partes. Cuando nosotros ahora nos venimos a nuestro sector, a América, claro, en América es interesantísimo, porque hay unas influencias, unas ideas y vueltas con las ideas que surgen en Europa, que surgen en Estados Unidos, y que nosotros fuimos replicando desde América, y al mismo tiempo como también, sin lugar a dudas, lo que nosotros fuimos construyendo también acá en América, bueno, el caso de Brasilia nos va dando también pautas, y nos va dando interacciones con lo que ida y vuelta, ¿no?, donde se va yendo, lo que estaba haciendo allá. Nosotros decíamos la otra vez que tenemos excelentes ejemplos de vivienda de interés social, o de proyectar la ciudad en Argentina, en Brasil, en México, Colombia, Uruguay,
pero el tema es la intensidad, no alcanza. O sea, la ciudad informal o las necesidades cuantitativas de la población son tales que lo que se ha hecho o lo que se construye no alcanza o esos planes no han llevado a la práctica. El ejemplo más claro es Brasil, ¿no? Brasil, por un lado, Brasil tiene paralelamente, ¿no? Que se están realizando estas macromanzanas y estas viviendas que son fabulosas, ¿no? Hechas en Brasilia, donde está el paradigma moderno de la idea de barrio, con los equipamientos y con la relación entre vivienda y verde, planta libre, naturaleza, diferenciación, todo pensado, y al mismo tiempo estaban creciendo de manera exponencial las favelas en Río de Janeiro y San Pablo. O sea, como esa modernidad recién, durante el gobierno de Lula, a partir del 2005, o sea, recién a partir del siglo XXI, de manera muy tímida lo había hecho Jauregui con la urbanización de las favelas de Río, pero recién se toma como un problema de Estado en Brasil las urbanizaciones, de qué hacer con, eso, con esa gran cantidad de gente que habita la ciudad informal, ¿no? Así que, digamos, esta foto de Héctor Viglieca en San Pablo es un poco esta alternativa, ¿no? Que hoy planteamos al inicio de la clase, ¿no? La ciudad formal y la ciudad informal. Y de qué manera esto es un poco retomado y en cierta manera es encauzado hacia una idea de mejor hábitat y de mejor calidad de vida. Durante principios del siglo XXI, principios de la década de 2000, 2005 al 2010, vamos a ver el ejemplo de San Pablo y el ejemplo de Héctor Viglieca, que lo conozco en particular. Se licitan ya con un problema de Estado y un problema de vivienda social, y la urbanización y la puesta en valor de los espacios urbanos de todas las favelas de San Pablo. Y me parece que también es muy interesante cuando Héctor Viglieca nos cuenta, él dice, bueno, en realidad nosotros lo que hicimos acá en San Pablo es un poco compatibilizar, ¿no? La favela y la arquitectura popular con el Team 10. En realidad cuando uno analiza estas unidades de vivienda, son viviendas que vienen de esa tradición moderna que veníamos analizando, ¿no? Del Congreso Internacional de Cultura Moderna, el Team 10 está la calle aérea, aparecen lo, 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 lo estudiado, ¿no? Y aparece esa alternativa a la vivienda social. Como otro tema a tener en cuenta y como un problema a solucionar. Ahí me salté, bueno, ahora pasamos de vuelo a Uruguay. Pero ¿ven? Esto es un poco lo que está haciendo Villieca, ¿no? En donde aparece acá, y es muy interesante esto, porque es como esa unión en lo que decíamos hoy, la ciudad informal y la ciudad formal. Aparece el proyecto dentro, interviniendo y mejorando esa ciudad informal. Entonces acá cuando vemos marrón, todo esto es la favela original, son las viviendas que quedan, que ya están consolidadas, tienen ladrillo, que tienen situaciones de habitabilidad ya consolidadas, dan por lo general a las calles que se circulan, que pueden circular algún vehículo, y lo que hace el plan de favelas y ese plan de consolidar y de articular lo informal con informal es un poco limpiar el interior, ¿no? y armar estos edificios nuevos, ¿no? Que van haciendo como pasajes urbanos, pasajes peatonales, ¿no? Que son estos edificios que acá están las escaleritas, que van tomando un nivel con otro nivel, y aparece el proyecto, ¿no? Aparece entonces esa unidad, y que es algo netamente propio nuestro, latinoamericano, la necesidad de incorporar el proyecto
de esa gran masa de ciudad informal que está construida, ¿no? La pregunta es, la hacía el otro día Gustavo Piazza en una charla, ¿no? ¿Qué hacer con lo que está mal? ¿Cómo mejorar con lo que está construido? ¿No? ¿Qué hacer con la Villa 31? ¿Qué hacer con los Guernica? ¿Qué hacer con los planeadores? ¿No? Por un lado, cuando ya están consolidados. Y me gusta mucho ver y estudiar este dibujo que hace Héctor Villeca, ¿no? En donde muy parecido a ese problema que planteó Le Corbusier en el Weissenhof del 27, ¿no? Cuando planteaba la planta libre y la flexibilidad espacial, ¿no? O sea, cómo en la vivienda mínima, ¿no? Puedo imaginarme que es usada, en este caso hay 5 personas, va a habitar 6 personas, cómo cada uno tiene su lugar, y estar pensando cada uno de los metros cuadrados, ¿no? Cada una de las partes de la vivienda, estudiada nuevamente lo que decimos nosotros, ¿no? Las partes y el todo. O sea, está estudiando el problema a esta escala, ¿no? Está estudiando el problema a esta escala, está estudiando el problema a esta escala, ¿no? De la habitación al proyecto urbano. Y fíjense que el cortecito que hace acá, ¿no? Este que está acá es este que está acá sentado con la computadora, es el que está trabajando a distancia, si uno quiere, ¿no? Cocinando, lavándose, afeitándose esta persona acá, el baño, una puerta y esta pileta hablando para acá. El placar y el guardado, como decía Héctor, dándole espesor al muro para que la entrada de calor, ¿no? Para aislarlo. Está todo pensado, ¿no? Es un gran arquitecto. Bueno, y Héctor Viglieca lleva para atrás porque Héctor Viglieca es un arquitecto uruguayo en realidad, y él antes de tener que rajarse de Uruguay por la dictadura, instalarse en Brasil, eh, construyó también uno de los paradigmas de la arquitectura de vivienda de interés social en Uruguay. Les recomiendo, si algún día viajan a Montevideo, vayan a visitar el famoso Boulevard Artigas. El famoso Boulevard Artigas es un edificio que da pie a la idea de las cooperativas de vivienda de interés social y lo que es la organización, porque hoy se piensa que la cooperativa y la vivienda se puede hacer solamente con un terreno, y se confunde tanto hoy en día el concepto de tierra y vivienda, que esta cooperativa lo que hizo es la tierra de todos. O sea, decidieron hacer que el espacio público de las viviendas sea de todos, sea de interés social, y es un parque para la ciudad y para ellos. Y sigue siendo una cooperativa, porque Víctor decía que siguen siendo de propiedad común, no se venden, no se han vendido, se han pasado de padres a hijos. Y bueno, acá está el equipamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se confunde a veces tierra con vivienda? Porque acá es tierra de vivienda, pero la vivienda es en horizontal, es en vertical. Estaba también la utopía que nunca se logró, pero estaba pensado de que podían crecer la vivienda. Entonces le dijo, están estas estructuras acá para crecimiento. Podría haber sido también, ¿no? Podría haber una estética diferente. Ahora vamos a ver en otros casos cuando se deja pensada la vivienda para crecer. Bueno, el Boulevard Artigas es una genialidad, pero como decía Héctor, se dio en un momento donde la sociedad estaba preparada. Él decía que de manera casi nostálgica, no creo que en este momento podamos, como está organizada la sociedad y como le han ido lavando la cabeza a la sociedad, podamos organizar nuevamente una tipología en donde se pueda convivir, ¿no? De manera civilizada, en cierta manera, en los trabajos vertical y el equipamiento. Fíjense que hasta el equipamiento cruza en un puente, ¿no? Acá está la escuela, está la guardería, está el equipamiento comercial, cruza en un puente y también dejando la planta baja libre. Este mismo Héctor Viglieca que construye esto es el que luego en Brasil, ¿no? Estamos hablando 50 años después, construye esta urbanización de favela en San Pablo. Nosotros decíamos que también volvemos a nosotros, tenemos excelentes ejemplos, son pocos, porque el Beltervide es uno, es un solo barrio.
Pero bueno, el Beltervide es una genialidad, ¿no? Construido en el año 1928, y que tiene que ver, y uno lo, lo puede insertar en un nivel de vanguardismo enorme, porque lo mismo que se estaba haciendo en el 28, en el 27, los Siebdrucken en Berlín, o los Hof en Viena, que vimos anteriormente, o la Escuela de Ámsterdam, el gobierno de Buenos Aires en ese momento eh, era, era, un gobierno socialista que estaba en Buenos Aires, era de Martín Muel, que era el hermano de, del arquitecto también. Bueno, llega con esa idea y llama a un concurso, que creo que fue, para generar este barrio de vivienda obrera, que es, hoy, bueno, es uno de los patrimonios de Buenos Aires, y que también tiene una escala enorme, tiene una sensibilidad formidable al entorno urbano, hace ciudad, con escalera, ¿no? Una escalera con 4 pisos, y me parece que también es una de las alternativas. También es manzana abierta, porque no cierra totalmente, es permeable a la ciudad. Bueno, eso seguramente lo conocen, lo han ido a visitar cuando estaban estudiando en tercero en tercer año, porque parece que es para traerlo a la memoria. Creo que Alberto decía el último año que estudio, decía Alberto, pero ¿por qué no vemos ver este video y volvemos a tomar partido también por la calidad de estos espacios cuando desarrollo? De vuelta, Pérez de vuelta, de manera magistral, no proyecta la manzana en su totalidad, proyecta que son diferentes lugares en función de que está el parque enfrente, está el de la Plaza de los Andes, hay un pulmón más grande, hay otros patios más chiquitos, bueno, hay una articulación de una complejidad enorme. Y por otro lado, en esa línea que decíamos teórica, también en Argentina hubo grandes investigadores y proyectos que han quedado sin construir, pero que han influido enormemente. El famoso, bueno, todos los 2 libros de Vladimiro Acosta, sobre vivienda social, agricultura ciudad y agricultura y clima, y sus tipologías, ¿no? Esta tipología es buenísima también para desarrollar o para retomar, que es vivienda con patio en altura, ¿no? Y también, fíjense la genialidad de Vladimiro Acosta, ¿no? Porque lo que hace es retomar la idea de la casa chorizo, ¿no? La idea de esa casa de esas habitaciones que están dando, ¿no? A ese gran lugar, elimina el pasillo de la casa, ¿no? Y logra todos los servicios, ¿no? En un tabique sanitario, ¿no? La entrada, pone el baño, no tiene problema con el baño a la entrada, como todas las tipologías de posguerra. Hoy estaría de moda puesto así, porque uno tendría que entrar y se tendría que lavar las manos, se tendría que desinfectar, ¿no? Y ya entraría a la casa. Eh, sería bueno para estas situaciones, estas viviendas. Y toma este gran patio en altura, que como va cambiando las cocinas y los servicios a la vivienda de arriba, entra por acá, le va quedando siempre un pedazo de este patio en doble altura, ¿no? Y esto es también esta escala, la terraza jardín también arriba, y tiene la escala esta de la planta libre y la posibilidad que se pueda trabajar sin ascensor, ¿no? Una escalera cada 2 viviendas. La doble orientación de la vivienda, ¿no? Parece que también son estos proyectos que han quedado en lo teórico, y siempre me pregunto por qué no se construyó nunca en las unidades de vivienda social, por qué no se ha tomado esta tipología de flexibilidad, ¿no? Que muy inspirado en la Weissenhof de Le Corbusier, ¿no? De día abro la puerta y todo esto es parte del estar, ¿no? Se usa. De noche cierro la puerta y tengo la privacidad, ¿no? También. O estos prototipos, también en esta misma idea, ¿no? Digo porque también pueden ser ideas que pueden ser desarrolladas en trabajo final de carrera, ¿no? La idea de un prototipo. Vladimiro Acosta acá estaba produciendo un prototipo que iba a estar insertado, seguramente orientado al norte, pero puede estar insertado en diferentes situaciones de la ciudad, o el prototipo de Hilario Salva, prototipo también pensado con estas alternativas, y la idea que este prototipo pueda ir siendo usado. En definitiva, acá
Lo tenemos en Berazategui, lo tenemos en Bernal, lo tenemos en el Parque Saavedra y lo tenemos por 526 y 13.526, más o menos por ahí. Hay otros 2 o 3. Bueno, esta idea también es muy fuerte y me parece que es muy interesante de poder desarrollar un prototipo de vivienda de interés social que se pueden insertar en diferentes situaciones. Acá la racionalidad, el ahorro de situaciones, ¿no? Esta escalera, esto era como le contaba a los Hoff. Los Hoff vieneses son así, tienen una escalera y entro a 4 viviendas con un muro, ¿no? En el caso de los Hoff vieneses es un muro estructural de ladrillo, acá también un muro, y entro a 4 viviendas. Si esta vivienda yo la oriento al eje heliotérmico, ¿no? El norte está acá, en este eje, en este sentido pongo el norte, esta vivienda, además de ser súper racional, me tiene la posibilidad que tengo siempre sol, ya sea de mañana o tarde, ¿no? Por lo menos garantiza entre 4 o 5 horas de sol todas las habitaciones. Ahora, si esta vivienda yo después la meto al norte acá y el sur acá, no me sirve. Entonces acá es donde de vuelta tenemos que volver a la idea de que la idea de unidad de vivienda y desarrollo urbano, ¿no? Las partes y el sur. En la otra línea que nos quedó ahí planteada con PESAC, el de Corbusier, y que esto fue un invento y un descubrimiento de posguerra, en este caso hacia finales del 60, se dio en Latinoamérica, se dio en Perú y se dio también en la India y en algunos lugares de África, esa idea de que el Estado interviene en los planes y que luego el usuario termina de alguna manera su vivienda. Entonces ahí se va dando de vuelta una mixtura y entre paliar esa situación de las oleadas y de la inserción en las periferias de la ciudad, de estos grandes movimientos sociales que intervienen y ocupan terrenos y van haciendo como pueden la vivienda, y surge esta idea que viene también de la antropología y que viene también de cómo se construye, cómo se habita, entre que el Estado organiza el barrio, organiza una semilla, es lo que se llama la vivienda progresiva o la vivienda semilla, y bueno, y entrega eso como vivienda social, y luego el usuario puede, con un manual o con ciertas pautas, puede ir creciendo y puede ir completando su vivienda de acuerdo a las necesidades y de acuerdo si necesita un dormitorio, si necesita un taller, si necesita alquilarla, etcétera, etcétera. Me parece que eso también surge, es un invento que nosotros lo vamos a ver ahora más en profundidad, que es el concurso, el Premio Perú, pero que después lo toma Aravena, el premio Pritzker, también en Chile y en México, en otros lugares, en donde en realidad lo había dejado sin pensar, lo había dejado de producir en PESAC. En PESAC pasó esto, ¿no? La gente fue completando las viviendas del Corbu y fue cubriendo algunas terrazas y fue completando. Y eso que sin el movimiento moderno en PESAC, un poco hay un libro escrito sobre el usuario y la relación que hizo, la reinterpretación que hizo del proyecto de Corbusier y generó un material teórico enorme vuelto a reflotar por Aravena, por Alejandro Aravena, hacia el 2000 en Chile, por esto tuvo un premio Pritzker y después la Bienal de Venecia del año 2016, poco toma estos ejemplos, ¿no? De cómo la gente ha ido después completando. Y en el caso este me parece muy mal resuelto, no resuelto el espacio público, pésimamente resuelto. Y en el caso que vamos a ver ahora de Perú, excelentemente resuelto. O sea, cómo no alcanza solamente con resolver el tema de vivienda techo, no alcanza, y la vivienda es más compleja. Aparece el barrio, por eso aparece también este libro que nosotros recomendamos de Espacio Barrial de Julio Laviseski,
y cómo tomamos nosotros como paradigmático este ejemplo, que es un corte enorme. Además, este ejemplo muestra también un corte, una separación, pero al mismo tiempo una continuidad con los postulados del movimiento moderno, ¿no? Y cómo arquitectos que están dentro del marco del Team 10, porque acá vamos a ver 3 ejemplos de arquitectos modernos que hacen esa autocrítica y ese avance enorme teórico sobre el movimiento moderno, porque tanto Van Eyck como Stiglitz, como Christopher Alexander, como Candilis, como Germán Samper, bueno, todos arquitectos son arquitectos modernos que han participado en los congresos internacionales de arquitectura moderna, se encuentran ante Latinoamérica, ante Perú, ante este concurso del Previo Perú, que tiene que ver justamente con dar una respuesta planificada a las grandes tomas de terreno que estaban ocurriendo en la periferia de Lima. O sea, estas ideas de tomas de terrenos y de ciudad informal surgen a fines de la década del 60 en Perú, en México, en Brasil, bueno, y en Argentina en menos escala. Pero inclusive en el libro de Benévolo está esto, hay un capítulo sobre esta ciudad informal. Y hacia el año 64 es justamente presidente de Perú, es un arquitecto Fernando Belaunde Terry, que es un arquitecto formado en Inglaterra y en Estados Unidos. Él vuelve, se mete en la política, es decano también de la Facultad de Arquitectura de Lima, o sea, tiene una participación en, en, desde la enseñanza, desde la teoría, y bueno, se mete en política, arma un partido político, bueno, y es presidente. Y cuando es presidente de Perú, bueno, entiende el problema de las tomas del terreno y genera un concurso internacional que es generar un master plan. Eso lo hace con otro arquitecto inglés, que es Peter Land, que genera un master plan en función de unas tipologías, ¿no? de vivienda, que son estas, ¿no? Que son 13 tipologías construidas por arquitectos invitados internacional y 13 tipologías proyectadas por arquitectos peruanos, locales. ¿No? Me parece que acá está el tema de nuestro futuro como, como para resolver el tema de vivienda social y resolver estos, los Guernica, las tomas y la inserción ordenada, racional de nuestra profesión, de nuestro proyecto, dentro de ese caos, dentro de esa irracionalidad, de esa locura que estamos viendo. ¿No? Entonces, ¿qué hace el proyecto del PREVI, proyecto experimental de vivienda de interés social, arma una idea de conjunto, de vecindad, al usuario le entregan una parte de la vivienda, el núcleo sanitario y un manual de cómo seguir construyendo. Se iba a instalar una oficina en el barrio de desarrollo para seguir construyendo las viviendas por el usuario, para asesorar, ¿no? Y de vuelta, el master plan, las diferentes intervenciones, diferentes conjuntos, el equipamiento común, la escuela, la guardería, las calles principales, hay una calle que cruza de punta a punta vehicular, ¿no? Y el resto son cul-de-sac, o sea, no pasan todas las tramas, esto genera una situación urbana interior muy interesante, son las escalas del proyecto, y un poco esta escala barrial, ¿no? que está muy expresada en esos seis puntos de Julio Ladiceski, ¿no? Donde él dice, bueno, hay escalas que tienen que ver con la habitación, escala que tiene que ver con la casa, escala que tiene que ver con la vecindad, escala con lo peatonal, escala con el barrio y la escala con la ciudad. Bueno, que bueno, acá esto está en la información, la tenemos también ahora cuando lo puedan estudiar, pero un poco es esto, ¿no? Cómo está pensado el master plan, cómo está ordenado y cómo este master plan, además de estar pensado, puede asumir las diferencias, ¿no? Puede asumir las diferentes tipologías y puede asumir, ¿no? Que no es todo repetitivo, no es todo mecánico,
¿no? Y cada proyecto pueden tener su particularidad, ¿no? Acá está el famoso proyecto de Stirling, James Stirling, que son las casas con patio. Aparece por acá el proyecto Van Eyck, ¿no? Que son estas casas que asemejan al panal de abejas. Aparece el proyecto de Christopher Alexander, que anda por acá. Y cómo además cambia, ¿no? Por ejemplo, Christopher Alexander, que anda por acá, plantea un terreno de 520 por 27, por ejemplo. Como cuando yo planteo un terreno de 520 por 27, al mismo tiempo también está planteando un barrio diferente, una vecindad diferente. Cuando planteo un terreno más cuadrado, como el de panel, ¿no? Tipo panel de abejas, también me está generando un tejido urbano diferente. O cuando planteo estas cruces de Stirling, que ya en mi terreno es cuadrado, y al mismo tiempo está formando estas 4 unidades, que al mismo tiempo es una gran casa con patio, al mismo tiempo está formando otro tejido. Entonces me parece que lo interesante de lo que hizo Peter Land es darle al arquitecto primero la libertad, que el arquitecto pueda pensar una tipología, ¿no? Pueda pensar de la misma manera que Le Corbusier pensaba la vivienda con patio en altura, y luego él, en función de las tipologías, en función del tejido que cada arquitecto propone, él fue armando un master plan en función de estas tipologías, fue acomodando. O sea, es una genialidad lo que se armó, la integración, pero esto se logra con mucho diálogo, con mucha integración entre las partes y no siendo dogmático, que era un poco la parte mala o la limitación que tenía el movimiento moderno en cierta manera extremadamente teórico, ¿no? Y entonces acá aparece, esto es lo que decía hoy, ¿no? Aparece que cuando Stirling, cada uno, cuando se presenta el concurso, presentan la unidad y la parte y el tono. Stirling presenta este tejido. Esto también hubiera sido reduccionista, si hubieran hecho toda esta repetición de una misma tipología formada al infinito, ¿no? Lo que hace Peter Land es tomar, ¿se entiende? Es tomar un fragmento de esto, ¿no? Y llevarlo a esto. Esto se transforma en esto, ¿no? Se transforma en esto. Toma un fragmento, de, a ver dónde está, por ejemplo, de acá, ¿no? Tomo un fragmento de Van Eyck, que es esto, ¿no? Y me lleva a esto, o sea, lo desintegra, hace un trabajo enorme. Bueno, esto se construye, por suerte se construye, y cuando en el año 68 hay golpe de Estado en Perú, el gobierno militar en cierta manera lo termina el barrio, pero lo que elimina, que es la parte más interesante que tenía, era la oficina en donde se iban a instalar los arquitectos a asesorar a los usuarios para las reformas o cómo ir terminando las viviendas en función de los manuales y en función de la tecnología que los arquitectos propusieron. Por supuesto, el gobierno militar eliminó cualquier tipo de asociación, que justamente era la idea del barrio. Cuando en las cooperativas de vivienda sociales originales de Berlín, era la idea, ¿no? Decía que un trabajo, construir juntos es vivir juntos. Había también un trabajo filosófico y político detrás de esta idea de construcción colectiva del hábitat. Y en ese sentido el arquitecto de la manera contemporánea se metía como un servidor social, no se metía con la idea de su proyecto. Cuando hoy en día nadie se reconocen por la planta y por la concepción, pero es muy difícil hoy de decir dónde está la vivienda de Stirling, ya quedó tocada y transformada por el usuario, ¿no? Este proyecto estuvo ahora representado en Latinoamérica, en Construction, en el Museo de Arte Moderno de MoMA, Nueva York, juntamente con otro proyecto de Chile construido por gente nuestra, de nuestra facultad y profesores nuestros. Un poco esto lo dejo planteado, ya lo conté, están los proyectos, ¿no? Acá está el de Christopher Alexander, 520 por 27, casi casa chorizo, que se entra por este patio, fíjense, se entra por este patio y yo
tomo esta escalera, me voy para otra casa que puede estar arriba, o entro por este patio, y aparece un patio de acceso, y aparece otro patio de fondo, aparece dos patios, y esta casa puede ir creciendo, ¿no? Ya sea dos casas, puedo liberar esto como negocio para el frente, la casa puede trabajar atrás, es entender los modos de vida y dejar planteado, ¿no? Una idea. ¿Qué hace el Estado? El Estado te generaba el master plan, el pasaje este peatonal, la placita, y le entregaba al usuario en la parcela de 5,20 por 27, es la mitad de lo que están pidiendo ahora en la subdivisión de Guernica. En Guernica es 10 por 20, este es 5 por 27, 5 por 25 algunos. Eh, y luego el usuario con este manual y con esta idea tecnológica, con esta idea de los dos muros, puede ir siguiendo adelante, ¿no? Acá está un poco cada una de las viviendas, ¿no? La otra vivienda de Van Eyck, ¿no? Donde Van Eyck juega al revés, juega, digamos, casi una casa cuadrada con dos patios, ¿no? Entro a un patio de entrada y tengo otro patio de acceso, al mismo tiempo se va concatenando como un panal de abejas, y la casa crece, tiene una planta alta, ¿no? Y crece en altura también. O sea que hay una medianera que tiene 2 pisos y hay una medianera que tiene un piso. O sea, también va ordenando cómo se va a ir pegando una casa con otra y deja liberado, digamos, al crecimiento en altura, ¿no? Ya plantea la escalera y deja liberado el crecimiento en altura, ¿no? Acá está el crecimiento, acá va a crecer a la casa, acá ya creció, algunos se fueron a otro piso más, y aparece, ¿no? Y bueno, la tapicería, aparece la vida, aparece la peatonal y aparece la transformación del usuario. Este quiso diferenciarse de la pintura celeste, seguramente tendría miedo que le entraran por arriba y le subió la idea de que cuando uno está hablando, está pensando en una ciudad, está pensando en un desarrollo urbano, eh, es imposible pensar que un arquitecto puede terminar de resolver todo, ¿no? Ya lo mostró Aravena en Chile, ¿no? O la vivienda de Stirling, que es interesantísima, que él plantea una L inicial, le entrega al usuario, le entrega esta L, y con una estructura, le deja la estructura del patio, cuadrada, premoldeada, esta estructura va creciendo y se va enroscando alrededor del patio, y hasta el mismo Stirling dibuja la posibilidad que en el futuro la gente pueda ir cambiando la estética, ¿no? Y lo que nadie cambió es el patio. Esta vivienda hoy, el patio, sobre todo en Lima, que se usa muchísimo el patio porque llueve muy poco y está entendido de manera adecuada la, el problema, ¿no? El problema, cómo entrando se le entra de otra manera y se complejiza muchísimo, ¿no? Ya no es la ortodoxia o la repetición de un modelo, sino que es un modelo, porque nadie duda que esto tiene una racionalidad de un modelo repetido y está estudiado, pero al mismo tiempo este modelo tiene la flexibilidad para proponer este sistema de crecimiento y este sistema, ¿no? De las partes y el todo. ¿Cómo puedo pensar una pequeña unidad, pero esa pequeña unidad cómo puede ir creciendo, ¿no? Cómo empezar acá, cómo después agrego acá, ¿no? Va cerrando la esquina, ¿no? Y muchas de estas viviendas hay una librería en la esquina, en uno de los... Hay un libro que se llama La historia construye, que después lo vamos a acercar, está en la biblioteca y que es un poco cómo fue evolucionando este barrio. Pero este barrio no hubiera sido esto, o sea, ¿qué es lo que diferencia la Villa 31, Ciudad Oculta, de esto? Es que esto fue planificado, la participación del usuario, a pesar de que en la época del proceso militar saca las oficinas, estaba tan clara la idea del arquitecto, ¿no? Estaba tan clara la idea del arquitecto que al final este barrio no se transformó en esto, ¿no? Este barrio, el Previ, se transformó, ¿no? en espacios de esta categoría, de espacios, ¿no? Que tienen que ver con, ¿no? con este tipo de espacios. Espacios nadie se les ocurrió invadirlos, nadie se les ocurrió eh,
tocarlos, que es justamente lo que se está tratando de hacer en este momento, en estos barrios, cuando se está tratando de urbanizar estas villas, se está tratando de demoler algunos puntos, transformar algunas calles, etcétera, etcétera. Me parece que el Perú es un ejemplo enorme de tener en cuenta y traerlo. No sé si alguno de los que están manejando estos temas, colegas nuestros, lo tienen en la cabeza, pero me parece que nosotros de la universidad tenemos que volver a traer el conocimiento y que los problemas tienen solución. Por otro lado, también esto se hizo ahora también, no está mal, también decíamos que es poco. Lo que se llama los planes Procrear, y me parece que también es una iniciativa muy interesante, que se llegaron a construir algunos, y que me parece que si se pone esto también en función, tiene que ver un poco con la escala en donde entrarían estos master plan que nosotros estamos desarrollando en sexto año, ¿no? Estos master plan entrarían de estos Procrear con terreno, ¿no? Donde el Estado los desarrolla por medio de un concurso, por medio de un proyecto. Algunos fueron por concurso, otros fueron dados a dedo, a empresas amigas y a arquitectos que estaban relacionados. Pero bueno, esto es un muy buen proyecto que retoma el estudio de Solsona, Antiola, Sánchez Gómez, Santos en Barracas, que es un Procrear ahí enfrente de la cancha de Huracán, que está muy interesante. Bueno, digo, también es otra manera, estos actuales están terminados, les recomiendo ir a verlos también, que en realidad retoman un viejo proyecto, un viejo concurso para 2 torres en La Boca, que retoman un poco 40 años después, ¿no? El hijo de Sánchez Gómez, Joaquín, toma ese viejo proyecto que hicieron ellos, digamos, que hicieron los padres de ellos de jóvenes, que nunca se construyó, que es una vivienda con patio en altura. Estas viviendas tenían la, el interés que se iban, ¿no? Los patios se iban eh, mutando y van generando estas terrazas, ¿no? Y de cierta manera no deja de ser la idea de Le Corbusier, ¿no? Del patio en altura. Y es una torre, eh, sobre todo que vi muchas torres en el trabajo final de carrera, que también puede ser muy interesante desarrollar una torre. Fíjense que este estudio, llegar a esta torre le costó 50 años de profesión, y todas las torres que hicieron en Buenos Aires. Y creo que está muy bien, ¿no? O sea, es un proyecto que retomaron de allá de la década del 60, creo que Solsona, Katzstein, Fina Santos y Sánchez Gómez, un concurso que no se construyó. Esta es mejor, y tienen que ver esto, ¿no? Entro por acá, voy girando, voy teniendo de un lado cocina y dormitorio, y del otro dormitorio. Es muy interesante esta también dentro de un plan que es el plan de vivienda dentro del Procrear, ¿no? Pero por otro lado también tenemos el otro tema, que es la ciudad informal, y cómo de alguna manera podemos establecer la ciudad formal con la ciudad informal. Y yo había traído unos ejemplos que yo los voy a plantear, pero lo que vamos a hacer, Leandro, eh, es hacerlo otro día. Yo no tengo problema porque se nos vamos a quedar sin tiempo. Yo ahora los planteo, pero me gustaría que hacer otra charla, después quedamos en otra charla. Dale, sí, Horacio, como vos quieras. Porque sí, porque no tiene sentido, porque estamos ya de 10:15, pero mi idea sería plantear, hay yo traje 3 ejemplos, quizás pueden ser 3 o 4, de que nos tocó actuar a nosotros. Inclusive, bueno, hemos trabajado con Leandro también en Brance, en Willy, acá también trabajamos, en donde desde una teoría que también tratamos de desarrollar en el taller, y esa idea siempre de pensar, digamos, de pensar un master plan, de pensar las partes, y luego también desarrollar
desarrollar en esa idea de las partes y en todo, en las diferentes escalas del proyecto, el tema este de la vivienda social. Yo traía acá como ejemplo también, que tiene mucho que ver con el Previ Perú, ¿no? Porque fueron hechos en situaciones políticas parecidas. El concurso que gana un grupo de docentes nuestros, ¿no? Roberto Germani, Enrique Vares, Santiago Bo, está Milo César, está Wilpi García, que ganan en el año 70, el gobierno de Allende, el gobierno socialista de Perú, de Chile. Claro, como también una idea política, ¿no? Directamente ahí el gobierno lo que plantea es la vivienda social metida dentro de la trama urbana, no en terrenos periféricos o terrenos baratos como en cierta manera como lo pudo hacer en Perú, se pudo hacer porque también era lo que había, pero estaba planificado. Entonces acá plantea también esta idea que hoy decíamos, bueno, cuando uno veía los Hof-vieneses es ese concepto de la vivienda social dentro de la trama, dentro del anillo de Viena, adentro de la ciudad de Viena. Que un poco también la idea nuestra ayer, ¿no? Este año, barrio del Hipódromo, ¿no? Tiene más que ver, nuestro trabajo en el taller tiene más que ver con esto y con los Hof-vieneses, ¿no? Que es decir, bueno, hay vacíos urbanos, o con lo que veíamos recién de Barracas, por ejemplo, ¿no? Hay vacíos urbanos dentro de la estructura de la ciudad en donde posibilidades, oportunidades para el desarrollo de la ciudad, desarrollo de tipologías, desarrollo de convivencia de diferentes clases sociales para incorporar vivienda social y incorporar la preexistencia. Lo que hace el proyecto del Plan de Santiago de Chile, que también estuvo expuesto en el MoMA, el gobierno de Allende propone vivienda social adentro de la trama y mantienen algunas preexistencias, acá una iglesia, algunas existencias de la trama, y va urbanizando y va generando ciudad de esta manera. Y por otro lado, yo les iba a contar, pero hacemos otra charla, y vamos a ver también tres o cuatro concursos. Este también es en México. Sacamos un segundo premio, es un concurso internacional que se llama la UIA, el Unión Internacional de Arquitectos, y que tiene mucho que ver el proyecto de Guanajuato con el Previ Perú. Tiene mucho que ver primero porque el que lo arma es Germán Samper, que es ese arquitecto colombiano que fue discípulo de Le Corbusier, que también construyó una vecindad en el Previ. Y bueno, acá la diferencia es que el terreno en México es un terreno con mucho desnivel, un terreno montañoso, y que las tipologías que había que pensar, además tienen esa particularidad, que tenían que tener también el tema de la particularidad de cómo insertar este master plan, ¿no? a un terreno con unas características bastante eh, movidas, ¿no? Entonces aparecen estas vecindades que también tienen que ver con los desniveles, y de vuelta aparece esta idea de vecindades, idea de equipamiento, idea de master plan, idea de que todas las viviendas tenían que crecer de 60 metros, tenían que partir de 60 a 90 y tenían que llegar a 150, a 160 metros cuadrados, y todas incorporaban también el trabajo adentro. Y también este concurso, este proyecto también es el primer premio de que voy a contar acá cómo se organizó la urbanización de la Ciudad Oculta, que es una villa más grande que la Villa 31, y el proyecto de urbanización de esta villa, esto fue por el 2001. Y después voy a contar Bransen, que es el primer premio que ganamos con Leandro, con Billy, y también cómo a partir, tiene otra escala, pero es una escala más rural, una escala de una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires, pero que también tiene que ver, como decíamos con Leandro, que tiene mucho que ver con lo de hoy, porque planteamos huertas y planteábamos
esa idea de posibilidad de crecer dentro de la vivienda, planteábamos también el comercio, el taller adentro de la casa, el parque, la producción, la huerta, la escuela, el deporte, bueno, aparecía un mini proyecto urbano, pero al mismo tiempo parecía la unidad de vida en la unidad de espacio. Leandro, yo dejaría acá y arreglar con la gente y hacemos la segunda, que puede ser más corta que esto, pero cuando uno empieza y quiere abarcar tanto, no alcanzan las 2 horas, pero bueno, eh, disculpen por la cantidad de cosas que... No, Horacio, ¿se escucha? Sí, No, mira, súper interesante. Sí, me parece bien. Podemos dejar para una segunda parte hablar específicamente de los ejemplos. Yo lo que rescato en particular, independientemente de la especificidad programática de la vivienda, para mí lo que vos planteás acá es una manera de pensar, que creo que también es un desafío que tenemos como arquitectos, en no transformarnos tantos en especialistas en un solo tema, sino que tenemos la posibilidad siempre, depende el tema en que nos toque, en pensar distinto, ¿no? Y ese pensamiento, que obviamente que es crítico, como decíamos la otra vez, tiene que ser integral, tiene que, obviamente, pensar en la ciudad, pensar en el plan maestro, pensar en las distintas escalas y pensar también en las cuestiones específicas de cada, en este caso de cada célula, pero en otros equipamientos lo específico de cómo construirlo, que la sustentabilidad muchas veces está en la forma de construirlo, en cómo orientarlo. Este ejemplo que vos ponés de Salva es súper claro, revelador, ¿no? claro, Es decir, simple, digamos, es entender la problemática. Si yo lo oriento una cara al norte, la otra me queda al sur. En claro, cambio, si la pongo entonces, y eso, de alguna manera, es una decisión proyectual que ahorra que después, obviamente, tengamos que tener diseños reactivos a problemas que nosotros mismos generamos. Y eso en los equipamientos también se da mucho, ¿no? claro. Y en la relación con los sistemas de movimientos, en la articulación con los estacionamientos, en un montón de factores. Entonces me parece que esta idea que vos planteás una forma de pensar, cómo la flexibilidad, por ejemplo, de alguna manera, hoy es un tema clave, o sea, la mutación programática, que pueda crecer, todas esas cuestiones que me parece que no son solo de la vivienda, sino son de todos los equipamientos. Sí, sí, acá tenemos un ratito todavía, así que sí, Y si hay podemos- preguntas, o preguntas o alguna opinión y sí, me parece que sí, podemos hablar de esos temas. A mí me parece bueno, en realidad justamente el trabajo final de carrera y el trabajo es esto. Yo creo que no va a haber problema en encontrar rápidamente el tema, ya sea trabajemos en el área hipódromo o cada uno trabaje en el sector donde quiera trabajar, en una ciudad que ustedes que elijan, pero me parece que esta idea de cuando trajimos a Renzo Piano, cuando trajimos o estos planes, o sea, siempre está la célula o el edificio, o en este caso, por eso traje Renzo Piano, porque también acá, yo no lo traje ahora, pero si ustedes entran a Trento, a este plan, ahí está el museo también, el Museo de Trento, que también está muy interesante y también es un lindo tema para desarrollar como un equipamiento del master plan, ¿no? Entonces, este trabajo de Renzo Piano están los dos temas, la vivienda, el equipamiento y el parque. Es muy a la escala del problema. Así que es muy interesante también para verlo. Bueno, yo me callo y nos queda un ratito, nos quedan unos 10 minutitos, 8 minutos para ver si alguna, alguna pregunta o alguna reflexión. Y además, Leandro, queda con los docentes y con los estudiantes y hacemos otra charla, yo no tengo problema. dale, dale, dale. Pero bueno, abrimos un poco la participación de todos. Si puede haber alguna consulta, algún aporte de docentes o alumnos. Dale. Sí, yo Celia soy.
Un poco lo que quería, restacar o destacar, que es justo estoy siguiendo un PFC que toma estos temas que ha planteado Horacio, que se va a presentar ahora, que es Florencia de Livelo, que toma una parte del ejemplo del Previ, es justamente lo que dijiste al principio, Horacio, que tiene que ver con la falta de planificación, pero después hablaste de, estamos como muy lejos, no solo no hay planificación, después viene una parte que es la ejecución, y después hay una tercera parte que es el seguimiento de esos planes, que ese es por ahí nuestro gran problema en la Argentina. Son como las tres partes, es como un aparato que es difícil de seguir. Digamos, en los términos, es un trabajo que es muy serio, o sea, tiene tres patas muy importantes, no solo es planificación, sino que después está la ejecución y después está el seguimiento de esa ejecución, que creo que es un problema que en Argentina lo vemos reiteradamente a lo largo de nuestra historia. En varias de las experiencias que contaste y en otras también. Por ejemplo, no sé, en la arquitectura peronista, de equipamiento y de vivienda que plantearon, también hay muchas cuestiones para rescatar, independientemente de lo ideológico, con respecto a vivienda social, ¿no? Y a equipamientos también. Y después otra cosa que me pareció muy interesante es justamente la relación entre vivienda y equipamiento, que los alumnos en el master plan lo plantearon seriamente, y ahora en el trabajo seriamente se lo tomaron como premisa, y nosotros también indujimos esa idea de que siempre que hay vivienda hay equipamiento, y que la vivienda potencia el equipamiento, pero el equipamiento también es propulsor de la construcción de viviendas. En esta segunda parte, donde han elegido el tema, ambos, los que hayan elegido equipamiento, se ven en la necesidad de reformular sus master plan en función al tema vivienda, y los que han elegido vivienda se ven en el compromiso y en la necesidad de reformular también cuáles son los equipamientos. Entonces, me parece que esta charla vino justa por esas dos cuestiones, ¿no? Por una cuestión de las tres partes, ¿no? De planificación, ejecución y seguimiento, y por la relación entre vivienda y equipamiento. Me parece que sirve para todos nosotros, y estuvo muy, muy bien. Y la segunda parte me parece que está bárbaro que se desarrolle. Bueno, nada más que eso. Sí. Sí, lo que vos decís, Celia, sobre todo tiene mucho que ver con la necesidad, la necesidad enorme que hay del arquitecto, y que no está resuelto. O sea, hay una cantidad de trabajo del arquitecto enorme. Lo que no está resuelto es el empleo del arquitecto, que se está dando muchísimo en Brasil. Ya está resuelto eso. En los planes, en los presupuestos de vivienda, está presupuesto para la incorporación del arquitecto dentro de oficinas estatales para hacer el seguimiento de esas obras y de esas grandes necesidades. Se está metiendo gente que no tiene nada que ver con la arquitectura, son problemas espaciales, se están metiendo demasiado geógrafo, antropólogo social, demasiado estos vienen de otras disciplinas que también son interesantes, pero ahí fíjense en que hubo un presupuesto de 40.000 millones de pesos que iba para el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Social, de Hábitat y Vivienda, y se lo dieron al desarrollo social ahora. No es un problema de desarrollo social, es un problema del espacio, es un problema del arquitecto. Porque no entienden. La gente que se mete no entienden el tema. Nosotros entendemos el espacio. Nosotros somos los que podemos demostrar que no necesitas 10 por 20
para vivir en el terreno. Después te demuestra Christopher Alexander que en 520 por 20 también se puede desarrollar una vivienda, o como te demuestra Villeca, que vos podés hacer una cooperativa con... Bueno, también lo hizo Chiche Companucci en Mataderos, que es Villa 7, que es un barrio de interés social con un ascensor. Y los tipos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, hacemos una torre y dejamos el resto de espacio libre. Ahí es donde tiene que estar el especialista en el espacio, y por eso ver todos los problemas, y tiene que estar el arquitecto. No le podemos dejar el campo a otros, a un abogado. Ahora, el urbanista del país es un abogado. Está hablando por todos lados. Y dice cómo tenemos que distribuir la población. Un abogado. No puede ser. Entonces, nosotros tenemos que ser muy protagonistas en este tema y salir. O sea, les están hablando de lotes con servicios. Es una vergüenza que estén planteando lotes con servicios y no estén planteando de ciudad, estén planteando seguimos participar de manera académica y de manera seria al problema que nos está estallando. Sinceramente es un problema que está estallando. Bueno. Sí, en definitiva... Entonces, cuando ustedes quieran, armamos otra y seguimos con el tema. En definitiva, Horacio, obviamente que es un problema transdisciplinar, o sea, es necesario todas las disciplinas. Lo sería importante es que los que lideren de alguna manera esa articulación sean parte de los arquitectos, ¿no? Que no estén en manos obviamente solo de economistas o legalistas, que obviamente que tienen que participar porque hay temas de dominio y todo, pero que no sea un tema central, que el que articule y vea integralmente el problema, porque justamente es un tema integral, y que trabaje obviamente con activistas sociales, con organizaciones no gubernamentales, eso está bárbaro, pero me parece que el que lidera para tomarlo como proyecto integral. Y en ese sentido, me parece que lo que decís de Brasil y el ejemplo de Jorge Jauregui lo dice continuamente. Digamos, él se transformaba en un líder proyectual, pero necesariamente trabajaba con organizaciones sociales, con temas sanitaristas, con temas de transporte, o sea, integralmente. Ahora, esa unidad de gestión, que me parece que nosotros también siempre insistimos en la necesaria incorporación de la gestión en su forma integral, porque muchas veces los proyectos terminan siendo utópicos porque no están arraigados a la realidad del contexto nuestro. Y hay que sacarle partido, decir, bueno, muy bien, ¿cómo voy a hacer desde el punto de vista de gestión para que sea un insumo más de proyecto, ¿no? Entonces, pensar en que de alguna manera, por ejemplo, los barrios de vivienda generalmente se puedan ir armando a partir de distintas células, porque seguramente se van a ir haciendo en etapas, entonces esa etapabilidad puede servir también como una articulación con una unidad de gestión. Los brasileños en ese sentido lo han transformado, la unidad de las urbanizaciones de las favelas lo hacían a partir de vecindades o manzaneras, y había sobre todo generalmente eran mujeres, que lideraban, vecinas, que lideraban como una organización cooperativista y armaban su propia gestión de la manzana, pero eso les dio también la forma espacial, es decir, bueno, dentro de una manzana tiene que haber X vivienda para que pueda ser controlada por un consorcio y no sea más grande. Entonces, esa unidad espacial es también una unidad de gestión. Entonces, en ese sentido está buenísimo. Me parece que en ese sentido, incluso en los equipamientos, nosotros también lo debemos incorporar. ¿Quién lo gestiona? ¿Es provincia, es nación, es la universidad? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a mantener? Porque en ese sentido después, coincido mucho con lo que decía Celia, es un tema posterior que en muchos casos, si no está pensado, fracasa. Y ahí vamos a lo que siempre lo decimos, ¿no? Que es lo que decía Bucho Valiero, ¿no? Todo lo que no esté pensado en el proyecto, te lo va a hacer otro y mal. O sea, si hoy el problema es de la seguridad y el proyecto no lo incorpora, bueno, después va a venir otro, va a poner una reja y esa pasante tan lúdica que nosotros habíamos pensado
desapareció, porque de entrada el problema, la esencia del problema urbano de este momento no está resuelta. Y lo tiene que resolver la arquitectura, o por lo menos lo que pensamos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hacer con más tiempo otra y podemos hablar, ¿eh? ¿Qué les parece? Dale. Muchas gracias, Horacio. No, suerte, suerte, es un tema muy, muy apasionante y está muy actual, ¿no? Muy actual.